La ciudad de Jerusalén reposaba bajo el suave brillo del crepúsculo. En lo alto de su palacio, el rey David se levantó de su lecho y caminó por la terraza, contemplando la ciudad que tanto amaba. Era una tarde tranquila y el aire estaba cargado con el olor de jazmín e incienso. La mirada de David recorrió el horizonte, pero entonces algo capturó su atención de manera irresistible. En el patio de abajo, había una mujer lavándose. Sus movimientos eran graciosos y el agua brillaba en su piel bajo la luz del sol poniente. David se quedó inmóvil, hipnotizado por la visión. Su corazón latió más rápido al contemplar la belleza de esa mujer, que era incomparable a cualquier otra que él hubiera visto. La Biblia relata este momento con simplicidad y profundidad. Y aconteció al caer la tarde que David se levantó de su lecho y paseaba por la terraza de la casa real, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba lavando. Y era esta mujer muy hermosa a la vista. Segundo libro de Samuel 11, 2. David, un hombre poderoso y acostumbrado a tener todo lo que deseaba, sintió una intensa atracción por esa mujer. Su nombre era Betsabé. Sin dudarlo, el rey tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Envió mensajeros a Betsabé y la trajo al palacio. Imagina los sentimientos de Betsabé al recibir la llamada del rey. Una mezcla de ansiedad, miedo y curiosidad debió pasar por su mente al entrar en los grandiosos corredores del palacio de David. El brillo de las antorchas en las paredes iluminaba su camino, pero no disipaba las sombras de sus dudas. Betsabé, una mujer de honor, estaba ahora atrapada en una red de poder y deseo que ella no había tejido. Cuando finalmente se encontró ante David, ella percibió la intensidad de su mirada y la gravedad de la situación en la que se encontraba. Tras el primer encuentro, una relación prohibida e intensa comenzó a formarse entre David y Betsabé. El rey, encantado por la belleza y presencia de Betsabé, continuó buscándola en secreto, alimentando una pasión que crecía con cada encuentro. Betsabé, aunque inicialmente dudosa, se sintió atraída por el poder y carisma de David, encontrándose cada vez más involucrada en la red de sentimientos y emociones que compartían. Así, la relación entre ellos se profundizó, marcada por encuentros clandestinos y un vínculo que, aunque lleno de deseo, llevaba consigo el peso de la culpa y las inevitables consecuencias de sus acciones. Con el tiempo, lo inevitable ocurrió. La noticia del embarazo de Betsabé llegó a David como un trueno en un día claro. El impacto de esta revelación reverberó por todo el palacio, rompiendo la serenidad que había allí. La mujer concibió y envió a decir a David: «Estoy embarazada». Segundo libro de Samuel 11, 5. David, el gran rey de Israel, sintió el peso de sus acciones y la gravedad de la situación en la que se había colocado. El escándalo de un hijo ilegítimo amenazaba su reputación y autoridad. David sabía que necesitaba actuar rápidamente para evitar la desgracia. Su mente, siempre estratégica en tiempos de guerra, comenzó a formular un plan para cubrir su pecado. Urías, el marido de Betsabé, aún estaba en el campo de batalla, luchando fielmente por Israel. David decidió traer a Urías de regreso a casa, esperando que pasara la noche con su esposa, para que así el embarazo pareciera legítimo. Sin embargo, Urías, demostrando una integridad que solo aumentaba la culpa de David, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en combate. Dormía a la puerta del palacio, fiel a sus principios y al deber. El plan de David había fracasado. La necesidad de encubrir el escándalo llevó a David a medidas más drásticas y desesperadas. A la mañana siguiente, David escribió una carta al comandante del ejército y la entregó a Urías, sin que él supiera que llevaba su propia sentencia de muerte. «Pon a Joab y más cerca de la pelea, y a los de detrás de él para que le hieran y mueran». Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. La frialdad y la calculada crueldad del plan de David revelan hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar su pecado. Joab siguió las órdenes del rey, y en una feroz batalla, Urías fue dejado en la línea de frente y cayó, víctima no solo de la guerra, sino de las intrigas palaciegas y de la traición de su propio rey. La muerte de Urías fue una mancha negra en la conciencia de David, una acción que mancharía su reinado y resonaría a través de las generaciones. Al principio, parecía que David había conseguido ocultar su error,
Pero las semillas del pecado habían sido sembradas y sus consecuencias serían inevitables, revelando una verdad eterna. El precio del pecado siempre es más alto de lo que se espera. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos.